Bueno, hoy comenzamos un tema nuevo, de alguna manera, pero no tan nuevo. Nosotros estábamos hablando en la última clase sobre la domesticación de plantas y animales en la zona de Mesoamérica. Ahora, y anteriormente habíamos estado hablando de domesticación de plantas y animales en la zona andina y dimos la primera cultura madre que llamamos nosotros. Ahora vamos a dar culturas madres en la zona de Mesoamérica, ¿eh? O sea, en un correlato de lo que estábamos viendo, ¿eh? Eh, Después se quedan alguna duda, etcétera, sobre el parcial, ¿eh? Que yo ayer estuve, a pesar de que ya corregí todo, miré así porque hay algunas personas, eh, cuyo parcial era bastante flojo, ¿eh? En algunos casos, ¿eh? Entonces me puse a mirar de vuelta los parciales. La otra vez habíamos hablado en relación a eso sobre cuando ustedes tienen 550 o tienen 650, miramos bien la nota a ver si es para arriba o es para abajo, ¿eh? Porque en algunos casos puede ser que uno le puso 550 ahí, ¿eh? Entonces tratamos de ser lo más equitativo posible, ¿eh? Bueno. Hoy hay cuatro estudiantes que pidieron la prórroga, uno que se suspendió el jueves porque, bueno, las profesoras tuvieron problemas con internet, hubo cortes de luz, etcétera. Esos alumnos van a hacer el parcial hoy, la prórroga. Y también ellos, el jueves, se había habilitado el aula virtual para aquellos que no pueden por algún motivo X, para hacer el, los trabajos prácticos que faltaban, ¿eh? Que no se olviden de eso. Bueno, bueno, ¿está aquí alguna pregunta en relación a lo que vimos el otro día, etcétera? ¿O no? Ninguna pregunta. Bueno, la primera información más, la primera semana eh, de junio, probablemente tengamos el segundo parcial, ¿eh? Una pregunta, ¿ustedes ya tienen una fecha de parcial de introducción o todavía no le dijeron nada, profesora? El 26 o 27 tenemos. En mayo. Sí, sí, ahora además. Perfecto. Bueno, para no encimar, ¿eh? Entonces, bueno, la primera de junio vamos a tener el secuencial, ¿eh? Ustedes, otra cosa que viene, el que salió mal, que queda en el primer parcial, ustedes saben que tienen también la posibilidad de recuperación, pero tienen que salir bien en el primer parcial, ¿eh? Salió mal el primer parcial, tiene que salir bien en el segundo porque así computa la nota con el recuperatorio, ¿eh? ¿Está?
Bueno, nosotros ahora vamos a ver, de la misma forma que se desarrolló una civilización mera, mejor organizada, más complejizada, diríamos hoy, también en la zona de Mesoamérica va a ocurrir el mismo fenómeno. Con el desarrollo de la agricultura, que uno va asegurando la producción de alimentos y también la construcción de los primeros monumentos religiosos, comenzó a conformar la organización de aldeas, y estas aldeas aumentaron la proporción de su población. ¿Mm? También a esto, el cultivo, las construcciones agrícolas, el aseguramiento de alimentos seguros en base a la agricultura, también van a mejorar las técnicas de almacenamiento. Antes tranquilos no podían almacenar porque llegaba un momento se pudrían los productos. Ahora van mejorando esas técnicas y por lo tanto se asegura que esos productos se van a consumir en el futuro. Bueno, calcula que las primeras aldeas más o menos organizadas en la zona de Mesoamérica surgieron hace más o menos 1500 años. ¿Mm? Eran pequeñas a la zona de Oaxaca, México, entre 8 y 12 casas aproximadamente, y ocuparían entre 50 y 60 personas. ¿Eh? Las casas eran bastante simples, construcción de caña, barro, pasto, etcétera, pequeñas, alrededor de las cuales había plaza central, que habría servido presumiblemente como lugar de culto en ese momento, sobre todo para las danzas que estos pueblos realizaban de manera ¿eh? Y se estructuraron mejor hace más o menos 1500 años. Posterior, hace más o menos 1200 años, se desarrolló una cultura más compleja, pero no en la zona, es zona alta, sería, nosotros llamaríamos sierra. Complejización de la sociedad se va a hacer en realidad no en la zona alta, como presumiblemente uno piensa, sino en la zona de las tierras bajas, de bosques tropicales, muy húmedos, en la zona del Golfo de México, cerca de lo que es la actual ciudad de Veracruz. Los arqueólogos denominan a esto una o civilización temprana. Su nombre significa gente del caucho porque en la zona próxima donde ellos se establecieron, que ellos se establecieron porque no son originarios de esa zona, había plantas de caucho, entonces lo llama los hombres del caucho. Se calcula que su lengua pertenece al grupo maya, según algunos autores, y otros a las lenguas mixtecas. Los rasgos de esta sociedad, los sitios importantes que van a desarrollar estos grupos, van a ser tres grandes áreas o lugares de desarrollo. San Lorenzo sería el primero, La Venta sería el segundo, tal vez el más importante, y el tercero sería Zapote. En estos lugares se han encontrado grandes estructuras ceremoniales para cuya construcción se necesitaba un material que se llama el basalto. Evidentemente para estas grandes construcciones Disculpe, necesitaron profesor, ¿podría repetir los tres sitios importantes? los tres sitios importantes son San Lorenzo el primero, La Venta el segundo, tal vez el más importante de todos, y el tercero se llama Tres Zapotes.
estos centros tenían grandes estructuras ceremoniales para cuya construcción se utilizó el basalto. El basalto es un material que no era originario estamos hablando de zonas bajas. Entonces se presume que para la construcción, como fue en el caso de las pirámides de los egipcios, se precisó una cierta cantidad de personas mayor a la población que tenían esas aldeas primeras, digamos. Se calcula que ellos llevaron este material pesado de basalto, más o menos entre 25 y 120 kilómetros manualmente, ¿eh? Estos bloques enormes tuvieron unas cabezas que nosotros lo conocemos como las cabezas egipcias o colosales, de más metros, de 2 metros de alto aproximadamente, entre y 3 metros de alto. Posiblemente los retratos o la cara de los jefes de ellos. Esa es una conclusión que llegan los arqueólogos. Desde el punto de vista de la arquitectura, que estas grandes construcciones representarían en algunos casos posiblemente jefes, posiblemente algún jefe o sacerdote, ¿eh? Se calcula que en este momento asistimos a la organización social más compleja porque hay una élite gobernante. Como en el caso de Chavín, sabemos que la élite gobernante va a ser la clase sacerdotal, ¿eh? Además de estas cabezas colosales, van a tener estelas y altares, los olmecas muy buenos talladores, ¿eh? También no solamente van a tener grandes construcciones arquitectónicas, sino también van a ser pequeñas piezas de jade y figurillas, ¿eh? Estas figurillas en algunos casos encontrar en países o lugares bastante lejanos, ¿eh? En El Salvador, Nicaragua, etcétera. Esto demuestra la circulación que va a haber de los productos, ¿eh? También puede que muchos de estos elementos que van a producir ellos lo van a adoptar otros grupos, ¿eh? Bueno. Se calcula que en realidad el origen de ellos no estaría en la zona del Golfo, sino en la zona del estado de Guerrero actual, o sea, también, o el estado de Oaxaca. Habría habido algunos factores que posibilitaron o hicieron que esta gente migrara de esa zona y se estableciera en la zona del Golfo. Por otra parte, a la mayor concentración poblacional implica que tuvieron un desarrollo agrícola importante. El método que utilizan en un principio es un método bastante simple, que es lo que explicamos un poquito el otro día, de quema y roza, ¿eh? O sea, en el bosque y plantan, ¿eh? Se pudieron haber obtenido una cosechas bastante importantes, lo que presumiblemente ayuda a la concentración. Ellos plantaron en lo que se llaman los ríos de aluvión, costa, que eran ríos era una zona de valles bastante fértil, bastante húmedo, etcétera, y podían obtener ellos de esta manera suficiente para la concentración de población. El primer centro es San Lorenzo, que más o menos tuvo su desarrollo entre el año 1200 de Cristo y el año 900. Era un centro ceremonial importante. Existían otros centros satélites también. San Lorenzo está ubicado en una parte alta de Mérida, más o menos a 5 metros sobre un área circundante más alta. Y
se construyeron ahí algunas plataformas importantes de arcilla, barro y roca, con lo que posteriormente era el centro ceremonial. En esa zona se encuentran más o menos 60 piezas monumentales entre las cabezas colosales talladas. Había también artificiales donde se calcula que criaban animales como animales sagrados. También más o menos se calcula que tendría más o menos 1000 habitantes. Otra población concentrada en las otras pequeñas regiones que la circundaban. Desarrollan una agricultura de subsistencia y también domestican algunos animales como perros, tortugas, ciervos, etc. Con estos animales ellos van a proporcionar la parte de nutrientes que les guía. Tenemos que pensar que en esta zona no hay domesticación de otros animales como fue en el caso de incas, que en la zona andina que tuvieron la posibilidad de domesticar los camélidos. La cerámica tiene un temprano desarrollo. ¿Se acuerdan? Nosotros hemos hablado que había varios elementos que iban unidos o atados, diríamos hoy, uno al lado del otro. Tenemos el desarrollo de la agricultura, la sedentarización, los centros ceremoniales y finalmente la cerámica. Eso es lo que da un estatus de una civilización más complejizada. Ya desarrolla otras cosas. No solamente tiene la agricultura, no solamente se establece, sino finalmente que va a tener desarrollo de la cerámica. Porque en la cerámica ellos están, en muchos casos, sus formas de vida, de culto, etc. También tenemos que tener en cuenta, en San Lorenzo hay un montículo bastante más grande, que tiene en algunos casos más de 30 metros de altura y 120 metros de base. Tiene forma de un cono truncado. Pensaba, o se piensa en algunos casos, que representaría hoy día conos volcánicos que se encuentran en la zona de Tuzla. Tuzla es una zona montañosa. Se calcula también que este podría ser el lugar original a partir del cual ellos migran, y se presume también que haría esta representación simbólica en cada uno de los lugares que se establecen. Sería su lugar de hogar. Que el todo de la población de San Lorenzo es más de 5 kilómetros cuadrados. Ahora bien, ese centro ceremonial llega a su máximo desarrollo, realmente decae hacia el año 900 y sería ocupar otro lugar que se llama La Venta. La Venta sería el centro ceremonial más importante de La Venta también está en la misma zona. Todos se desarrollan sobre el Golfo de México. Ahora bien, aparte de todas estas construcciones monumentales que tiene la zona de San Lorenzo, sería finalmente destruida, no sería destruida, sino sería mutilada, sería la palabra, gran parte de estas construcciones, y abandonadas. El motivo, digamos que la mutilación de estos edificios es intencional, no es que un accidente o alguna cosa, no. De propósito, sería mutilado porque se calcula que finalmente este centro ceremonial llegó a su fin por
diversos motivos. En algunos casos, algunos autores calculan que hubo alguna rebelión o de otra jefatura, pero en casos no está mutilado, sino está enterrado. Este fenómeno va a ser bastante común en la mayoría de las civilizaciones de la zona de América. También esto vamos a ver que va a suceder posteriormente en la gran ciudad de Teotihuacán, que se va a desarrollar con posterioridad a los olmecas, la misma, llegado un momento, la población se va a ir y también van a destruir la parte superior de los monumentos y el resto lo van a enterrar y se van a ir. Posteriormente va a surgir, después de Teotihuacán, va a surgir Tula, con gran parte de población que migra de Teotihuacán. O sea que siempre vamos a ver que en todas estas sociedades va a surgir otras con población proveniente de los núcleos poblacionales y ceremoniales importantes anteriores. Es como el fenómeno de continuidad. Y ustedes van a ver también más adelante, cuando veamos los aztecas era el pueblo que se encontraba fuera de los límites que llamaríamos hoy de la civilización. Son los chichimecas. Los chichimecas tienen mala fama, son pueblos salvajes, están fuera del área que ellos llaman de la civilización, de la septentrional hacia el norte. Van a tratar de ir uniéndose todos ellos, los chichimecas no pertenecen al grupo de los civilizados, familias. ¿Qué van a hacer ellos? Ellos de alguna manera se van a tratar de unir culturalmente, pero también genealógicamente, con olmecas, toltecas y teotihuacanos, no parecer un pueblo salvaje, ¿eh? Como cuando nosotros, en nuestra cultura, desmereciendo a otros, no, pero si yo soy origen, mis ancestros son europeos, ¿m? Como una forma de decir yo soy un poco que los otros grupos, digamos, ¿eh? Estos también, ellos no son diferentes a nosotros, tratan un pasado común, glorioso, etcétera, que sea mejor de lo que nosotros tuvimos, teníamos o tuvimos, ¿eh? Van a repetir el mismo fenómeno. Tenemos que tener en cuenta que también podría ser que este fenómeno de dar las figuras o enterrarlas se debiera a otro, no necesariamente, como dicen algunos autores, a una revuelta, a una invasión, sino en un caso a la muerte o fallecimiento de un jefe. Entonces la población se va a ir. Pero también tenemos que pensar que podemos asistir a lo que ellos consideran el final de un ciclo. Entonces, estos pueblos son los que van a desarrollar también el calendario, ¿eh? Y entonces el calendario juega un papel o un rol fundamental que va a hacer que en algunos casos ellos consideren que ha llegado al fin del ciclo y por ende ¿Mm? No como en la película 2012, esa que parece que hay una catástrofe, ¿verdad? Los mayas consideran que cada tanto se hace un ciclo de vida para ellos y en muchos de esos casos ellos asisten a crisis de tipo
alimentaria. Bien, ¿eh? Van a tener problemas de producción de recursos. La empresa sacerdotal que maneja la situación no va a responder en muchos casos a la inquietud de la gente o de los grupos, y finalmente estos irían, se van a ir del lugar. Eso es una importante común. ¿Mm? Lo Profe, importante también, sí, quería preguntar si entonces se aceptan todos estos diferentes motivos como la causa de por qué abandonaban sus lugares de asentamiento, o hay alguna que se crea más específicos hoy en día al menos. no, hoy en día, aún hoy se consideran todas estas posibilidades. ¿Por qué? Porque ustedes saben que, como habíamos dicho en el caso de la arqueología, nosotros tenemos que sustentar, disponemos de una hipótesis, o establecemos una hipótesis sobre algo, tenemos que sustentarlo, digamos, ¿eh? Entonces, dentro de la abanico de posibilidades que nos da la ciencia, están todas estas posibilidades sobre la mesa. Lo cual no significa que se quede en eso nomás. En muchos casos, esas posibilidades, ustedes saben que se pueden revertir a futuro, cuando surjan nuevos hallazgos, este, nuevos restos, etcétera, ¿eh? Eso siempre está en el abanico de posibilidades. O sea, tenemos un montón de situaciones que pueden ser posibles. En algunos casos se tiene certeza, en otros todavía estamos en la posibilidad. También se pensaba que no existían más sitios como estos en la zona, porque ustedes saben que habíamos hablado el otro día que en base al desarrollo de la agricultura, intensivo o extensivo, va a haber mayores cantidades o concentraciones de población. En estos momentos se están encontrando en muchos sitios de México, zona húmeda, diríamos hoy, de México, de la zona de Guatemala, un montón de ciudades que no se pensaban que existían en esos lugares. Como por ejemplo, en la zona de Veracruz, cerca de Veracruz, se ha encontrado una ciudad enorme, no estoy acordando el nombre, que está en un sitio arqueológico en México. Todos esos lugares están protegidos, y esta ciudad, sobre todo, está siendo protegida por el hecho de que está cubierta por la maleza, etcétera, pero está asentada sobre, hay un pequeño problema, por eso es que ahora está más protegida que nunca, la están excavando, etcétera, y están desmalezando más que excavando, porque la ciudad está ubicada en una zona húmeda sobre una parte de una suerte de meseta, pero es zona húmeda, y esta ciudad está asentada sobre petróleo. Ustedes saben que entonces hay un problema entre la explotación petrolera, que es el mayor desarrollo que tiene la economía mexicana, y al mismo tiempo este sitio arqueológico, en un lugar que en realidad se pensaba que no había. Las ciudades de la zona baja eran muchas menores en tamaño y en cantidad de habitantes. Tikal se llama la ciudad, ahora me estoy acordando, la están desmantelando, y solamente están, hasta el momento, yo fui a México en el 2018, habían estudiado, no sé, un tercio de toda esa enorme superficie, ¿eh? O sea que imagínense, era una ciudad que tenía bastante desarrollo en la zona húmeda, y llegado un momento la población se fue de ese lugar, la abandonó, y los arqueólogos la encontraron no hace mucho tiempo. Así que estos son de posibilidades de por qué estas pequeñas pequeñas poblaciones de esta civilización, llegado un momento, toman este tipo de decisiones de manera intencional en realidad, y no accidentalmente, ¿eh?
Dijimos que la venta es la población más importante o el centro ceremonial más importante, donde se llevaban a cabo rituales de la cultura olmeca. Hay una excavación que tiene 425 metros cúbicos de arcilla, ¿sí? Donde se colocan también aparte de grandes bloques de serpentina en el fondo del pozo, después lo rellenan. Lo interesante de todos los materiales que utilizan en la mayoría de los casos, salvo la arcilla, no es lugar, o sea que se calcula que lo traían de lugares más distantes, como para la construcción de las cabezas colosales. En la venta también por caso se han encontrado 285 bloques de serpentina acomodados en un rectángulo que no tiene más de 4 a 6 metros, que presenta una máscara de jaguar. El jaguar, la serpentina, la obsidiana, todos estos elementos jugar un papel o un rol fundamental en el desarrollo de la cerámica de estos pueblos. Después se construyó una serie de calzadas cubiertas con capas de arcilla y adobe, y tal vez se considera que el enterramiento de estas serpentinas tiene toda una finalidad o un sentido ritualístico. En fin, la venta reemplazó a San Lorenzo como el centro ceremonial más importante hacia el año 900, y también, como el anterior centro ceremonial, va a sufrir su declive, su debacle, bueno, entre el año 600 al año 500 antes de Cristo. También los monumentos enormes con la misma van a sufrir mutaciones. En ese momento va a surgir otro centro ceremonial. Por eso les digo que tienen como continuidad. Tres Zapote. Tres Zapote va a ser más del 600 Profe, hasta el año... ¿Sí? ¿por qué se lo considera la venta el más importante? El más importante porque es el que va a tener mayor población y mayores opciones. Todos van a tener desarrollo en distintos tiempos, pero la venta se calcula que es el más importante. San Lorenzo va a tener más o menos 1000 habitantes y se calcula que la venta llegó a tener 2000 habitantes. Tenemos que entender siempre el desarrollo de estas poblaciones en un contexto global donde las aldeas son pequeñas y no tienen más de 50 o 60 personas. Disculpe, profe, usted dijo de San Lorenzo es del menos 1200 al menos 900, del menos 1200 al 900. Claro, Tres Zapotes, la venta es del 900 al 600, 500 más o menos, y Zapote es del 600 o 500 hasta el año 1 aproximadamente de la era cristiana ya. Ya, gracias. Sí, bueno. Posteriormente, los Olmeca van a entrar con la caída de Tres Zapotes, porque van a empezar a desarrollarse los centros ceremoniales ubicados en la zona alta. O sea que vamos a tener un proceso de cambio geográfico. Las primeras civilizaciones, aunque es raro, dadas las condiciones geográficas, físicas, etcétera, se desarrollan en la zona del Golfo de México, Tierras Bajas. Esto en el caso del centro de México estamos hablando, porque nosotros vamos a ver después que vamos a tener otro desarrollo importante, también en Tierra Baja, pero en otro lugar geográfico de México.
México, en la zona de México, México, América Central, van a haber como dos grandes centros o dos grandes lugares geográficos donde se van a desarrollar civilización, grupos de civilizaciones. Una es la zona, en el primer caso, el Golfo de México, después vamos a pasar a la zona alta, y después vamos a tener en tierras bajas de vuelta otro grupo que se va a desarrollar. ¿Cuál será ese? Que existe hasta el día de hoy, ese grupo, ese segundo grupo que vamos a ver después. Que vemos en la película, ¿eh? ¿Cuál será? Los mayas. Los mayas, exactamente, los mayas. Va a ser el otro grupo importante que se va a desarrollar bajo. Los mayas como grupo existen hasta el día de hoy. Los olmecas como grupo no existen más, pero han dejado descendientes, ¿no? O grupos que se desarrollaron a partir de ellos en la misma zona, ¿eh? Uno de los casos son los totonacas, ¿eh? También, eso está en la zona eh, del Golfo de México actualmente, ¿eh? Existe todavía. Tal vez porque ellos eran menos... ¿Cómo conocemos la cultura olmeca? A través de la circulación de los productos, a través del comercio. Ahí hay una diferencia en cuanto al comportamiento que adoptan algunos grupos en relación a otros en cuanto llegan los españoles. Los mayas, los totonacas, etcétera, adoptan una política más ética, más, más componedora, y son los pueblos que se van a mantener. En cambio, los grupos más belicosos, como es el caso de los aztecas, son de los grupos que desaparecen, ¿eh? Finalmente. Otra cosa que ellos van a hacer en sus monumentos o en su arquitectura, ellos van a representar muchos de aquellos elementos con los cuales ellos tienen relación, como por ejemplo el jaguar. El jaguar es un elemento que nosotros vamos a encontrar en esta cultura o en los posteriores desarrollos regionales también, en los otros grupos, ¿eh? Vamos a encontrar el mismo, la misma representación, ¿eh? Jaguar, el cocodrilo, perdón, en nuestro caso no es el cocodrilo, es el caimán, ¿eh? Estaba confundiendo de animal. Es el caimán. Ellos van a representar estos animales, también lo vimos en la cultura de Chavina. Esto lo representan la serpiente, y también ellos van a ir relacionando estas representaciones de animales con representaciones de los dioses. De ahí surgiendo un poco los dioses que posteriormente van a ir siendo venerados en distintos ámbitos y en los distintos grupos, ¿eh? Como Quetzalcóatl, como sí que es el señor de la primavera, Tlaloc, dios de la lluvia, también es el dios de la muerte, etc. Estas representaciones que comienzan en los olmecas van a permear a los distintos grupos, van a desarrollar con posterioridad. Estos son los elementos que de los animales son las representaciones también que se van a dar en la iconografía religiosa, ¿eh? También decimos nosotros que
estas cabezas colosales pueden haber representado a los jefes porque tienen cascos, una suerte. También indicarían que estos sujetos participan de un juego sagrado que ellos tienen, que es el juego de pelota. Hay también representaciones de barro, de jugadores de pelota de la zona de San Lorenzo, que practicaban este deporte, que es el juego de pelota, que en realidad tiene una finalidad sagrada, ritualística, y que en muchos casos representaba al final del juego. Ustedes saben que, como era ritualístico, en muchos casos uno de los equipos era, ¿no? En este sentido. También, otra de las características que tienen esas cabezas colosales es que también representaría no solamente a jefes o sacerdotes, soldados, en algunos casos se piensa, por el casco, sino también representa las cabezas colosales. Si uno las ve, tienen una forma muy particular que podría en realidad representar también la forma o la fisonomía de cada uno de ellos. ¿Vieron ustedes cómo? Bueno, después lo vamos a ver en el texto. Tienen los pómulos bastante prominentes, tienen ancha, tienen bastante oreja. Una cara bastante Representarían, redondeada. ¿Puede ser la foto que nos mostró la profe de práctica? puede ser, puede ser. Bueno, eso representa un poco qué cosa, no solamente solo un poco de contexto la parte religiosa. Si miramos la figura estéticamente, ¿qué representaría? Sus cánones de belleza probablemente. ¿Cómo? Además de los rasgos de los líderes, también puede mostrar los cánones de belleza de esa sociedad, ya que no es raro que cuando se representa, ya sea en un retrato, en una pintura o una escultura, se le borren ciertos rasgos, se le cambien ciertos rasgos para que se considere más atractivo según la época. Sí, podría ser Andrés. Pero en realidad, ¿qué otra cosa presenta? Si vos lo mirás así en crudo, diríamos hoy. Se calcula que es la fisonomía de ellos. O sea que estaría representando un poco a los grupos que poblaron el Oriente. Que si uno los mira en perspectiva, días de hoy, son bastante diferentes. Eso representaría. No solo cuestión de jefatura, cuestión religiosa, ritual, juego de pelota, cánones de belleza, puedo decir, sino representaría la forma clara como tenían nuestros antepasados. Que por cierto, si uno lo compara hoy, los rostros de los aborígenes o pueblos originarios de la zona de Mesoamérica son bastante diferentes. Estos son como más bajitos, diríamos hoy rechonchitos. Si uno está hoy un habitante de la zona del Golfo, son bastante estilizados, diría yo, y de rostro serían bastante bonitos, Tiene la cara más, menos gordita, la carita es más larga, la forma del rostro es más alargado, fino, no tienen los pómulos tan salientes, no son tan frentudos como son estos. Entonces, demuestra que ha habido un cambio en la estructura de esa población.
básicamente, ¿eh? Que siguen siendo aborígenes. En la mezcla de los distintos grupos ha ido variando esta fisonomía. Eso es importante señalar, ¿eh? Que vamos a notar esa diferencia importante en el ayer en relación al hoy, ¿eh? Eso es interesante. Y acá vamos a ver también que en algún punto también hay representaciones en las figurillas y en estas cabezas o estas figuras que se representan. Vamos a ver el grupo especializado del cual nosotros hablábamos que había en Chavín, ¿eh? Había en Chavín y que había en los centros ceremoniales, ¿eh? No se podría hablar acá tanto de reyes, etcétera, porque es una cuestión que va a ser mucho más mayor, digamos. Hablar de un soberano. Acá hablamos de una élite, un grupo especializado, que se dedica a una actividad básica, que es el sostenimiento, el mantenimiento y la organización del templo y de las actividades que se desarrollan ahí. También y que van a orientar no solamente la vida religiosa de los olmecas, sino que otra ellos van a regular. Porque ya vimos que cuando comenzamos a desarrollar la agricultura, vamos a tener excedentes. ¿Qué son los excedentes? La producción superior a la necesaria. Muy bien, la producción superior a la que uno necesita en el momento y que lo va a guardar para situaciones de máxima, digamos, que es hambruna, malas cosechas, sequía. Fíjense, nosotros que tenemos una gran sequía y la zona toda de cítricos está afectada, como Corrientes, como Tucumán, Misiones, etcétera. Ha disminuido drásticamente la producción de Entre Ríos también, la producción de cítrico, y comprar cítrico ahora sale una fortuna, ¿eh? Porque se trae de exportación, ¿eh? Bueno, esta gente bastante inteligente guarda los excedentes para la situación de máxima. También se han encontrado en estas zonas representaciones de espejos con distintas formas, y también estaba olvidando una cosa en relación al culto, que comenzar, ellos no solamente van a realizar ritualística, etcétera, sino también en algún punto los olmecas, de acuerdo a las representaciones, sí que ellos ya hacían algún tipo de sacrificios humanos. ¿Mm? Porque hay en un lugar que se llama Chalcatzinango, en el centro del estado de Michoacán, bastante lejos de la zona del Golfo, se han encontrado estatuillas o representaciones de los olmecas. Son hombres enmascarados, se presume que son soldados, con grandes masas. Las masas eran un arma, usaban en la guerra, que están de pie al lado de un hombre que está atado de manos, cautivo, está tirado en el suelo. Se presume que iba a ser sacrificado. Obvio que ellos no sacrifican a todo el mundo, ¿eh? ¿Qué condiciones calculan ustedes que requería la persona, o en qué condiciones, a la persona que la iban a sacrificar? ¿Cuáles serían esas condiciones? ¿Sacrificaban a cualquiera, en cualquier condición? ¿O no? ¿No eran esclavos, profesor?
Y en general O son prisioneros de guerra o que hayan cometido eh, algún delito como que muy grave, como castigo, exactamente, digamos. es necesariamente era castigo, ¿eh? Pero sí, es lo que vos decís, Florencia. Generalmente prisioneros de guerra, porque en realidad ellos no tienen cautivos, no tienen estos pueblos no tienen mucho la lógica de la esclavitud, una lógica muy occidental, ¿eh? Eh, Estos pueblos no tienen esclavos, ¿eh? Estos pueblos lo que tienen en muchos casos son gente que es condenada a la esclavitud por un tiempo, por una cosa muy común, digamos. ¿Por qué será que la gente puede ser condenada temporalmente, se dice? Por ¿Qué será? robo. Así. No, ¿sabes por qué? Por deudas. La gente tiene deudas, las tiene que pagar, no las paga, entonces sometido a la esclavitud. Pero se la somete un tiempo. Cuando cancela la deuda, el estado de esclavitud ese. Sí, como dice una compañera, es una suerte de servicio por ahí. Pero era hasta que pagara la deuda, nada. Generalmente ellos, en algún punto, también los olmecas, los olmecas son bastante políticos, diría yo, y desarrollan mucho la actividad comercial. Más, ellos van a dar origen a un grupo que en la época de las grandes civilizaciones, de, de Tule y después de los aztecas, va a ser un grupo poderoso dentro de la sociedad que son los comerciantes de larga distancia. Pero un nombre muy particular, ¿eh? No van a ser un grupo cualquiera, no todo el mundo puede ser comerciante, ¿eh? Van a ser los postecas, ¿eh? Va a ser un grupo especializado que va a cumplir doble rol, que va a ser el de ser comerciantes. ¿Y qué más van a hacer ellos para los grupos de poder? De esta manera van a mantener su privilegio, ¿eh? ¿Qué van a hacer ellos para los grupos de poder? ¿Espías? ¿Qué función van a cumplir aparte de llevar productos, ¿eh? Cumplir otro rol que hoy por cierto cumplen el Ministerio de Relaciones Exteriores. Van a cumplir Van la a llevar función de diferentes grupos. exactamente, van a llevar la información. Por eso en algunos van a ser grupos detestados también, ¿eh? Y a matar también en algunos casos. Ese es un riesgo, ¿eh? Por eso las caravanas que llevaban productos generalmente iban escoltadas por soldados, ¿eh? Porque ellos llevaban la información. En el caso de los aztecas, que son un pueblo bastante pacífico en general, ellos circulan sus productos, también llevan información, no vamos a creer que no, ¿eh? Pero, y no va a tener, en general los olmecas no van a ser un pueblo permanentemente en guerra, pero en algunos casos sí. Ustedes saben que entran en pugna lo que nosotros llamamos sociedades de jefatura, los distintos grupos. Si nosotros nos ponemos a pensar, La Venta, San Lorenzo y Tres Zapotes son sociedades de jefatura. No lo llamaríamos un reino todavía, pero son pequeñas sociedades donde existe una estructura de mando, donde existe alguien que gobierna, que manda, no necesariamente que sea un jefe solo, pueden ser varios. Sabemos que en estas sociedades la casta sacerdotal va a ser la que va a gobernar, pero obviamente sabemos que entre todos los sacerdotes va a haber alguno que va a tener preeminencia sobre el resto. Eso es lo más lógico, ¿eh?
Así que eso habría que pensar en ese sentido, ¿eh? Bueno, la influencia de los olmecas tender bastante lejos de su lugar original y también de su lugar de desarrollo. Encontramos figurillas con bocas y ojos con estilo olmeca en la zona de Morelos, Platilco, ya esto bastante distante, en la zona del Valle Central de México, ¿eh? Obviamente que en algunos casos ya con elementos, también estas figurillas o representaciones, elementos propios de los otros lugares. Pero el formato tiene el estilo olmeca, o sea que la influencia o productos de ellos llegaron hasta ahí, ¿eh? También hay elementos que establecer de que los recursos o los productos de los olmecas llegaron a América Central, a Salvador, a Nicaragua, en base a restos que se han encontrado en la zona de Chiapas, que son zonas bastante distantes del lugar de origen de ellos. O sea, miren hasta dónde llegó la influencia. Permite también pensar de que ellos no solamente comercializaban, sino traían productos de otros lugares, como es el jade, la serpentina, el basalto. El basalto lo traían a más de 100 kilómetros de ellos se encontraban ubicados. Podríamos decir que eran productos importados, ¿eh? El jade tiene varias coloraciones distintas. Los otros tienen figurillas representativas de otro tipo de jade. El jade azul se presume que venía de la zona de Morelos. Morelos es la zona del centro yendo para el Pacífico ya, ¿eh? El estado de Morelos, ¿eh? El jade verde viene de Guatemala, la serpentina viene de Puebla. Puebla es una ciudad muy bonita que está asentada en el Valle Central de México, no muy distante de la ciudad capital de México hoy, ¿eh? Se llama Puebla de Los Ángeles, ¿eh? También se presume unos tipos de jade que ellos utilizaban provenían de América Central, de Costa Rica. Fíjense la distancia, ¿eh? En algunas excavaciones en la zona de San Lorenzo se ven como figurillas que representarían a guerreros mercaderes, mecas, y que serían de alguna manera los antepasados, yo les decía, de los posteca, ¿eh? Y que también ellos de alguna manera ponían lugares distantes como lugares de abastecimiento, almacenes, a lo largo de sus recorridos comerciales, ¿eh? Eso según las representaciones iconográficas de la historia de ellos, presumiblemente implica que tenían lugares de almacenamiento de productos o puestos de vigilancia bastante distante del lugar de origen de ellos, ¿eh? También en el mismo tiempo que está surgiendo la cultura olmeca, comienza a desarrollarse aldeas y grupos de villas en lugares distantes y en lugares altos. Que la cultura olmeca va a comenzar a dar en declive, ¿eh? Una de las posibilidades de que la cultura olmeca haya entrado en declive, presumiblemente que la población haya crecido en exceso, según algunos autores, y comenzaron a escasear los alimentos, ¿eh? También presume que dentro Profe, de tengo este una grupo... pregunta.
¿La población que Disculpe. había en Tres Zapotes era mayor o menor a comparación de los otros centros poblacionales que nombraron? ¿Cómo? Vos preguntás si Tres Zapotes tiene más población que las otras poblaciones anteriores, como la de San Lorenzo. Claro, sí, sí. No, Tres Zapotes ya fue un centro ceremonial importante, pero no tan importante en población como los otros. Habrá tenido cerca de 900 habitantes más o menos, bastante más pequeño, digamos, ¿no? Pero obviamente le sucede a los otros, ¿eh? Eh, entonces se calcula que comenzaron a haber algunas situaciones que permiten establecer que esta población, comer, los recursos comenzaron a escasear, eso que yo les decía hoy, la clase sacerdotal no puede, o de alguna manera no puede responder a la situación de por qué se produce eso. En realidad se produce un fenómeno natural que lo habíamos hablado el otro día. Si uno desgasta demasiado el terreno, no puede producir lo suficiente. Entonces, ellos se van a dar cuenta anteriormente, no ellos, sino los que le van a suceder a ellos, esta rotación de cultivos que habíamos hablado la otra vez, ¿eh? Ellos después, el desgaste, se van a dar cuenta que, de que realmente no debían haber producido de esa manera. Pero, cuenta con el tiempo. Ustedes saben que siempre aprendemos de los errores. Es un fenómeno que también se va a dar en la zona andina, ¿eh? La zona alta va a producir mucho alimento, es el control del agua, pero las zonas bajas se van a confiar en la extensión. Y ahí va a estar el problema. Van a desgastar el terreno también en la zona andina, en la costa, o también les comento un poco así porque ustedes lo van a ver mucho en Discovery Channel, esas cosas, como dice que hay habitantes de otro planeta, en otro lugar. Habla de la zona de Nazca, ¿eh? La famosa zona de las líneas de Nazca, en la zona andina, ¿eh? Este fue un centro que también, evidentemente, tuvo el mismo desgaste agrícola que distintas zonas de México, y la población a un momento se fue del lugar. Ellos habían tala de bosque y quemaban en la zona de Nazca para producir mayor cantidad de alimentos, sin darse cuenta que estaban desgastando el terreno que produce. En la zona de los Olmecas va a suceder eso también, ¿eh? Entonces, vamos a entrar en declive o en crisis, ¿eh? Lo importante de ellos es el gran desarrollo cultural que van a tener y que le van a legar a los otros pueblos, ¿eh? Eso es lo más importante de ello, ¿eh? Pero vamos a encontrar otros desarrollos olmecas posteriores, bastante distantes, como Chalcatzinango, ¿eh? Que es un lugar donde los restos arqueológicos encontrados permiten suponer que fue un centro olmeca bastante distante de la zona del Golfo, ¿eh? Y donde, a diferencia de lo que sucede en la zona del Golfo con la explotación agrícola extensiva, ya en la zona de Chacaltinango se va a comenzar a tener un mayor desarrollo de la agricultura porque se van a aplicar otras técnicas agrícolas, ¿eh? Como por ejemplo la utilización de terrazas y la irrigación artificial de alguna manera, que va a hacer que la producción de alimentos aumente, ¿eh? También tenemos que entender, digamos, grupos de poder
se comenzaron a jerarquizar tanto, porque antes, los ceremoniales originales, si bien había una diferencia con el común de la gente, con los productores de alimentos, con los campesinos, no había una diferencia tan importante. ¿Cómo va a suceder en el final de este periodo, correspondiente al Meca, donde las sociedades se van a jerarquizar bastante? Aún siendo un grupo religioso, se va a jerarquizar y se va a parar bastante, se va a crear una suerte de democracia, entre comillas, de la élite o grupo gobernante en relación al resto de la población. Y que en el fondo, de alguna manera, eso es lo que va a crear cierto problema en relación cuando cualquier actividad comienza, una asociación civil o cualquier de esas cosas, una ONG, todo comienza bien al comienzo y todos trabajamos par, ¿eh? Pero resulta después hay algunos que se van a ir como aprovechando de la situación y ya después van a creer que en principio todo igual, aunque yo soy el presidente, el otro es el vicepresidente, etc. Pero con el tiempo esta separa entre los sujetos en base a los cargos, va a hacer que los sujetos cambien. Bueno, en estas sociedades también va a suceder lo mismo, no va a ser diferente. Por eso siempre la crisis de las distintas, la crisis de San Lorenzo, la Venta o Tres Zapotes, implica una crisis con el grupo dirigencial, con el grupo de poder, Lo que nos pasa un poco a nosotros también, No van a tener que creer que ellos son diferentes, En el caso de ellos hay como un mayor respeto porque hay una cuestión no solamente ideológica, sino una cuestión religiosa. Pero sucede con nosotros cuando descreemos de nuestras autoridades. Nos prometen una cosa y después resulta que, etcétera, etcétera. Y primero sirven a la comunidad, pero después resulta que se sirven a sí mismos, Entonces, ese es el problema que va a suceder, que nos suceda y le va a suceder a estos grupos también. También en el culto, los olmecas van a hacer representaciones de danzas, pero en estas danzas, en muchos casos, representan cada uno animales, como tortugas, como caimanes, etc. Bueno, hasta aquí alguna pregunta de lo que fuimos viendo. Parece que no. Creo que no. Profesor, una pregunta. Sí. ¿La bibliografía Sí, para esta etapa de desarrollo? Se las voy a subir ahora. ¿Sí? Bueno, Se las voy a perfecto, subir. gracias. Le voy a subir con el texto que utilizamos el otro día, que son un texto que no estaba en la bibliografía. Yo, creo que me parece que a ustedes les mejor, está más claro, me parece, en este texto. El otro texto que usábamos antes me parecía un poco, digamos, Entonces este me parece más acorde, más didáctico y más explicativo. Ahí me pregunta alguien algo. Bueno, no subí nada en este fin de semana. ¿Cómo? Estaba por decir algo, estoy olvidando. Sí, ahora lo que es. Habíamos quedado la otra vez que durante el fin de semana no nos comunicamos, ¿no es cierto? ¿O sí? Ya habíamos negociado, El fin de semana ustedes descansan, ¿no es cierto? Entonces, Sí, profe, le habíamos dicho esa parte. Bueno, entonces el profesor también descansa, Porque hay algunos mensajes ahí
por privado el fin de semana, no lo leí, voy a leer recién ahora. Esto creo el sábado uno y el domingo otro, ¿eh? Y yo el otro día vencí el grupo porque parece que por ahí se ponen a discutir tonteras y ustedes me parece que ¿sí? No son chicos, ¿eh? Los que tengo que dirimir ahí para que no se peleen, ¿eh? Pareciera que sí, ¿eh? Pero bueno, creo que no, ya somos adultos. Aún viendo por las caritas de ustedes que la mayoría son jovencitos, jóvenes varones y mujeres, me parece que ya no estamos en la escuela secundaria, donde nos bardeamos, como dicen ustedes. Yo sé ese lenguaje porque trabajo en un colegio secundario y lo podemos emplear en la escuela secundaria. Pero creo que ya somos adultos y qué sé yo, ¿eh? Así que ya no debería suceder eso. Igualmente les aviso, está condenado eso a ser permanente, sino por ahora nomás. Y también les puse ahí que se habilitará el diálogo, la conversación, en las clases prácticas que me olvidé el otro día, y en la clase, y próximo a los exámenes, ¿eh? Tal vez si se portan bien, como creo que lo deberían hacer, le vamos a habilitar ante esa posibilidad, ¿eh? Está bueno. Bueno, ahora voy a subir los textos para que los tengan y los vayan leyendo, y les voy a dar una guía de lectura también para que ustedes más o menos tengan próximo qué es lo que hay que hacer. Porque me tomé el trabajo de volver a leer los parciales y tomé algunas notas. Y el otro día había dicho una cosa que primero tenían que tener mejor redacción, porque redactan bastante mal y nadie creo que los corre. Ahora da para redactar mejor. Segundo, que cuando se le pregunta algo, prefiero en los casos que se escriban a escribir atado un poco al texto. ¿Por qué? Sería bueno que cada uno vaya adquiriendo el hábito de redactar, porque después lo van a ver en otras materias o en cualquier carrera. Adquirir el hábito de escribir y sacar soluciones y propias ideas suyas, eso es importante. Pero al principio, ahora que estamos en primer año de casos, por lo menos yo prefiero que se aten un poco al texto. ¿Saben por qué? Porque he leído así, o ayer el trabajo de volver a leer los parciales, o sea que por ahí en algún podrán ver alguna modificación en la nota. Escribieron cualquier verdura, ¿eh? En el afán de interpretar la lectura, escribieron cualquier verdura. Entonces yo en eso quiero que se aten más al texto que al invento, digamos. Por ahí en el invento escriben quiera, ¿eh? Eso sobre todo se dio en la respuesta que yo le pregunté cuáles eran los tipos que se utilizaban. Ahí dio para el delirio, ¿eh? Místico, ¿eh? En esa y en la otra, en la de arqueología y qué sé yo, la arqueología es una ciencia que depende de la antropología. Error. La arqueología es una disciplina autónoma. Todas las disciplinas son autónomas, aunque en algún punto hayan nacido producto de otra, como es en el caso de la guía, que toma el modelo en realidad, el modelo de trabajo de una y la fuente de la otra, que después termina siendo una disciplina autónoma, ¿eh? Aunque pudo haber nacido como técnica
o como ciencia auxiliar de otra. Pero en el fondo son disciplinas autónomas. Otra cosa, la etnohistoria se relaciona con la historia, con la arqueología, con la antropología, con la geología. La etnología, y hay una palabrita que ustedes usan mucho ahí, la etnología y la antropología, ¿eh? O sea que estarían nombrando dos veces a lo mismo, por las dudas. Etnología y etnografía corresponde al ámbito de la antropología. ¿Sí? Bueno, por ahí prefiero que cuando escriben, si no estamos muy seguros, nos atemos al texto. ¿Sí? No es un copy, pero prefiero que se aten al texto. Aunque debo reconocer que hay alumnos, y por lo que vi son bastante chicos, por la foto digo, ¿eh? A menos que truquen la foto, escriben muy bien y redactan muy bien. Hay un par ahí de que escriben, chicos y chicas que escriben muy bien, ¿eh? Tienen una lógica de arriba, de principio al final del texto, muy explícita, muy bien explicitada, que realmente es maravilloso. Pero otros que le pegaron el vizcachazo mal, y en el peor de los casos es mejor que se hagan al texto. Olivar, creo que es, o algo así, el apellido de un chico que leí su trabajo, en las 3 respuestas, desarrollo, un muy buen desarrollo primero, no hay corte y pegue, y muy buena relación en el... También una chica que leí, Cintia Robles, muy buen texto, muy buena relación también. Esa es otra cosa importante a tener en cuenta. La relación con el texto. Está mal que ustedes digan por ahí, hacen una idea ustedes y después dicen, según sustenta Muñoz, según sustenta Watchel, según sustenta o según Vicente Fernández, en el caso de arqueólogos, o Gamble. No está mal eso, ¿eh? Eso denota que ustedes leyeron el texto. Y nos damos cuenta enseguida si leyeron el texto o no, ¿eh? No somos tontos, ¿eh? También descubrimos que algunos copiaron de Wikipedia, por ejemplo. No lo vamos a hacer acá en público, pero descubrimos eso, ¿eh? También, obviamente, hay otras personas, ¿eh? Estos son dos que me estoy acordando así porque la otra vez escribí. Lota también escribe bien, podría escribir más largo también, ¿eh? Tipo la libreta del almacenero, escribió bien, ¿eh? Lo conozco, pero por ahí un poco breve, tipo la libreta del almacenero, ¿eh? Podría haber salido un poquito más idea, pero está bien, el texto tiene buen, ¿eh? O Laura, por ejemplo, Ramírez también, hay bastantes exámenes muy buenos, pero otros que llevaron mal a la cosa. Entonces, en el peor de los casos, el que tiene seguridad para redactar, que ate al texto. Es lo más práctico, digamos, ¿eh? Obviamente que con el tiempo desarrollar el hábito de escribir, ¿eh? Porque eso es importante, ¿eh? Así que solo eso nomás. Bueno, que tengan buen día, si no llueve, y comiencen los textos que le vayamos subiendo, comiencen a leer para que no se le acumule entre introducción y arqueología, aunque vieron que le ponemos una semana de diferencia para los parciales para que no se le encime, ¿eh? Bueno, que tengan buen día. Gracias, Nos profe. Hasta vemos. luego. Gracias, profe, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe. Hasta luego. No se olviden los que tienen que hacer la prórroga es el mismo horario del jueves, ¿eh? Que son 4, por cierto.